Mi esposo, Jason Miller, sostenía el certificado de matrimonio en la mano y alegremente llevó a su primer amor, Emily, de regreso a la casa que solía ser nuestro hogar. Pero cuando deslizó la llave en la cerradura, se quedó paralizado de confusión. La cerradura había sido cambiada. La puerta se abrió y apareció un hombre educado y desconocido que preguntó: ¿Vienen a ver la casa? Se puso en venta ayer. Jason se quedó allí atónito, como si un rayo lo hubiera golpeado, y me llamó gritando de furia. Yo respondí con calma: la casa es mía. Tú y yo nunca estuvimos casados, ¿qué haces aquí? El aire del atardecer a comienzos del verano llevaba un calor espeso y húmedo, mezclado con el olor de la tierra recién removida. Jason estaba frente a la casa, sosteniendo la mano de Emily, su rostro brillaba con una felicidad que no había visto en años, brillante y pura como la de un niño que acaba de recuperar su dulce favorito. Sacó una llave y la insertó con naturalidad en la cerradura, pero no giró. Lo intentó de nuevo, usando más fuerza, pero la cerradura respondió con un chirrido metálico áspero que hacía estremecer la piel. Su sonrisa se tensó y frunció el ceño. ¡Qué extraño! ¿Se habrá roto la cerradura? Emily, de pie a su lado, habló suavemente, con una preocupación calculada que la hacía verse tierna y atenta. Sin rendirse, Jason giró la llave varias veces más, hasta que finalmente perdió la paciencia y le dio una patada fuerte a la puerta. La pesada puerta de madera emitió un sonido profundo y sordo que resonó por toda la casa, lo bastante alto como para despertar a alguien adentro. La puerta se abrió, pero no era yo quien estaba allí. Era un hombre con una camisa blanca impecable y una placa con su nombre, llevando la sonrisa cortés y profesional típica del servicio al cliente. «Hola», dijo amablemente. «¿Vienen a ver la casa? Se puso en el mercado ayer. El diseño es muy práctico. Y tiene excelente iluminación natural». Era un agente inmobiliario. La mente de Jason quedó en blanco, zumbando como si le hubieran golpeado con un martillo. Se quedó congelado, mirando por encima del hombro del agente hacia la sala, donde varios desconocidos con cubrezapatos caminaban, señalando y comentando mientras evaluaban el espacio. Ese sofá yo lo había elegido yo misma. Esas cortinas, las escogí cuidadosamente capa por capa. Cada baldosa, cada mueble en esa casa había sido parte del camino que Jason y yo construimos juntos, y ahora todo estaba expuesto bajo la fría luz blanca, convertido en mercancía para que desconocidos lo examinaran y tasaran. Jason se quedó inmóvil como una estatua de piedra desgastada por el tiempo. ¿Ver la casa? ¿Qué hay que ver? Esta es mi casa, casi gritó, con las venas del cuello marcándose de rabia. El agente dudó un instante. Luego sacó rápidamente un archivo de su bolso, su voz era tranquila y uniforme, como si leyera un guión. «Señor, la propietaria de esta casa es la señorita Hannah Lee. Ella autorizó a nuestra compañía a encargarse de la venta. Si tiene alguna pregunta, puede contactarla directamente». Mi nombre, Hannah Lee, cayó como una hoja fría y afilada, cortando de golpe la frágil ilusión de Jason. Él giró bruscamente hacia Emily, mirándola como si exigiera una explicación. Pero la expresión de Emily estaba llena de sorpresa e inocencia, dejando claro que no sabía lo que estaba ocurriendo. Jason retrocedió tambaleándose unos pasos. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Estaba tan nervioso que necesitó 3 intentos para marcar mi número. Cuando contesté, antes de poder decir hola, su voz furiosa explotó por el altavoz. «Hannah, estás loca, ¿quién te dio derecho a vender mi casa? ¿Qué demonios estabas pensando?» Aparté el teléfono de mi oído. Esperé a que sus gritos se extinguieran, y luego lo acerqué de nuevo. Mi voz era suave y pareja. Como si habláramos del clima. «La casa es mía». «¿Tuya? ¿Cómo que tuya? Somos marido y mujer». «Esa es nuestra casa», gritó Jason por el teléfono. Solté una risa corta, completamente vacía de emoción. «¿Ya lo olvidaste? Hoy fuiste a registrar tu matrimonio, con otra persona. Yo nunca me casé contigo. Así que dime, ¿qué haces en mi casa?» En la otra línea hubo un silencio furioso, tan intenso que ni siquiera oí su respiración. Un segundo después, la voz chillona de Emily atravesó la línea, como si quisiera romper tímpanos. «Jason, ¿cómo puede hacer esto? Qué cruel, los que realmente nos amamos somos nosotros». Su voz aguda era falsa y estridente, como un cuchillo oxidado raspando un nervio vivo. «Hannah Lee, ya verás», alcanzó a gritar Jason, la voz quebrándose. «Si no devuelves esa casa, te vas a arrepentir». Era una amenaza hueca, débil, sin peso alguno. No respondí. Simplemente colgué y bloqueé su número con un solo toque. El mundo quedó silencioso de pronto, de la manera más pacífica.
Me quedé junto a la ventana de vidrio alto, mirando la calle bulliciosa debajo. Las luces de neón se filtraban, borrosas y difusas como acuarelas corridas. 5 días antes había sido nuestro tercer aniversario de bodas. El clima estaba hermoso, tan brillante que casi hería la vista. Llevaba un pastel que había horneado yo misma y un reloj de edición limitada que había reservado 2 semanas antes. Mi corazón estaba ligero y feliz, como el de una chica enamorada por primera vez. Estaba frente a la oficina de registro de matrimonio, esperándolo. Jason me dijo que ese día habría una sorpresa. Esperé, y en efecto, recibí una. Parpadeé al verlo salir del edificio. Llevaba la misma camisa blanca que le había planchado la noche anterior. Su mano estaba entrelazada con la de Emily, su inolvidable primer amor. Salieron juntos de la oficina de matrimonio, sosteniendo 2 libretas rojas nuevas. Certificados de matrimonio. Frente al letrero de la oficina de asuntos matrimoniales y familiares, se abrazaron y se besaron apasionadamente, sin una pizca de vergüenza. Como el final perfecto de una película romántica. Excepto que yo no era la protagonista de esa historia. No lloré, no grité ni hice un escándalo, simplemente sentí que algo dentro de mí se vaciaba por completo, dejando solo silencio y vacío. Cada emoción fue aplastada hasta que solo quedó confusión, frialdad y entumecimiento. Así que esta era la sorpresa que me había prometido. Resulta que, en su hermosa historia de amor, yo solo era la extra. El pastel en mi mano se deslizó y cayó con fuerza al suelo, salpicando crema y fruta por todas partes. El desastre manchaba el pavimento gris como una despedida amarga y borrosa. Mi teléfono empezó a vibrar, era Tina, mi mejor amiga. Debió notar que no había publicado nada por nuestro aniversario y decidió llamar. Contesté y, al oír su voz, todo lo que había estado conteniendo se derrumbó. Después de contarle lo sucedido, hubo una pausa al otro lado, 3 segundos de silencio absoluto. Antes de que explotara en furia, Dios mío, ese bastardo de Jason Miller, ese pedazo de basura sin alma, que se pudra, y esa zorra de Emily. Qué pareja tan perfecta de desechos. No tengas miedo, vuelve a casa ahora mismo y cambia todas las cerraduras. Esa casa era tuyo antes del matrimonio. Es tuya. Que se queden con su brillante certificado nuevo y duerman en la calle, por mí como si se congelan. Voy para allá. Espérame. Colgué, mirando la ciudad empapada en el rojo del atardecer. La luz trazaba sombras largas, tiñendo todo de oro y carmesí. La tristeza y confusión en mi corazón comenzaron a endurecerse en algo más frío, más afilado, como una fina capa de hielo sellando un corazón que por fin dejó de sangrar. Sí, era hora de terminarlo. Un matrimonio en el que había puesto mi alma resultó ser nada más que una torpe actuación. Su guión escrito con mentiras y traiciones, y yo era la única que seguía actuando. La única que creyó. La única que terminó destrozada. Pero desde ese momento juré que jamás volvería a ser un personaje secundario en la historia de nadie. Al final, Jason Miller y Emily no pudieron mudarse a su supuesto hogar soñado. Los dos tuvieron que arrastrar sus maletas, con expresiones torcidas de frustración, y conformarse con un motel barato cercano. Escuché que las paredes eran tan delgadas que todo se oía, el aislamiento acústico un desastre, y la pintura se caía por pedazos. No necesitaba verlo, solo imaginarlos pasar de la pasión ardiente al silencio sofocante en esa habitación asfixiante ya era suficiente ironía para hacerme casi reír. A la tarde siguiente estaba en el trabajo, manejando un documento urgente, cuando mi teléfono empezó a sonar. Miré el número, era desconocido, pero contesté igual. Una voz chillona y furiosa estalló por el altavoz, perforando mi oído. Hannah Lee, mujer malvada, ¿qué estás intentando hacer? ¿Quieres que mi hijo se mate? No necesitaba escuchar más para reconocerla. Era la señora Margaret Miller, la madre de Jason. Sin saludo, sin cortesía, sin un mínimo intento de razón. Se lanzó contra mí como si hubiera ofendido a toda su sangre ancestral. ¿Qué hizo mi familia para merecer a alguien tan destructiva como tú? Jason solo cometió un error. Todos los hombres cometen errores. Ya arruinaste su vida, y ahora vendes la casa también. ¿Quieres verlo morir en la calle? Puse el altavoz y dejé el teléfono sobre mi escritorio. Sus gritos llenaron toda la oficina. Mis dedos seguían tecleando sin pausa. Ese informe debía terminarse antes de la reunión, no tenía tiempo para ruido inútil. Cuando por fin se quedó sin aire, jadeando por su propia rabia. Dije con calma, señora Miller, primero, su hijo y yo ya no tenemos ninguna relación. Segundo, lo que él hizo no fue un error. Se llama quebrantar la ley. El término correcto es bigamia, casarse estando aún legalmente casado. Tercero,
Esa casa era mi bien prematrimonial. Venderla es totalmente mi derecho. No tiene nada que ver con usted ni con su precioso hijo. La línea quedó en silencio, pasó un largo momento sin respuesta. Luego su voz cambió, temblorosa, ya no gritando sino sollozando de manera teatral. ¿Cómo que tu casa? Te casaste con los Miller, ahora eres de los nuestros. Lo tuyo es nuestro. No pienses que puedes hacer lo que quieras. Jason gastó dinero remodelándola. Esa es su casa ahora. Más te vale mudarte y devolverla. Antes de que esto se convierta en un escándalo. Nuestra familia no soportaría tal vergüenza. Casi me reí ante su lógica absurda. Así que esa era la raíz. Detrás de cada hombre inmaduro siempre había una madre como ella. Señora Miller, el honor de su familia es suyo, no mío. No espere que yo lo cargue. La casa es legalmente mía, escrito en blanco y negro. Y sobre ese supuesto dinero de remodelación, si se sienten perjudicados, pueden demandar. Y colgué. Sin darle la oportunidad de gritar otra vez. Bloqueé su número, luego el de Jason, y por si acaso, bloqueé a todos los Miller. Ese fue el primer movimiento de mi contraataque. En ese motel destartalado, Emily estaba acurrucada en los brazos de Jason, con los ojos rojos. Su voz temblaba como si estuviera a punto de llorar. Jason, es todo mi culpa. Si no fuera por mí, Hannah no estaría tan enojada. No habría hecho algo tan cruel. Sollozaba suavemente, mirándolo de reojo para captar su reacción. El rostro de Jason estaba oscuro, tormentoso. Como un cielo antes de una lluvia fuerte. La llamada de su madre ya lo había humillado, y mi determinación había sido una bofetada directa a su orgullo. Todavía creía que yo era la misma mujer que siempre lo toleraba todo, dócil, suave y fácil de controlar. La misma Hannah Lee, que solo necesitaba una palabra suya para asentir sin quejarse. Jason, ¿qué hacemos ahora? No podemos quedarnos aquí para siempre, ¿verdad? La voz de Emily temblaba con agravio, como si fuera la persona más desdichada del mundo. Jason se pasó la mano por el cabello con frustración. Cada pieza de su gran plan se había derrumbado con un solo movimiento mío. Su plan original había sido simple: casarse con Emily, hacerlo un hecho consumado. Luego obligarme a aceptar el divorcio. Viendo cómo era yo antes, debió asumir que preferiría preservar mi dignidad, marchándome en silencio sin nada. Dejándole la casa como un compromiso tácito. Pero me juzgó mal por completo. En su plan, mataría 2 pájaros de un tiro, casarse con su supuesto verdadero amor. Y quedarse con la casa de $1 millón como base permanente en la ciudad. Debía ser una estrategia perfecta, excepto que el jugador hizo la jugada equivocada. Emily miró su expresión oscura y tormentosa, y sus ojos brillaron cuando se le ocurrió una idea. Se inclinó un poco más cerca. Su voz se volvió más suave y persuasiva. Jason, no te enfades. Hannah solo actúa por ira. No deberíamos enfrentarnos a ella directamente. Ella es gerente en una gran empresa, ¿cierto? Personas como ella se preocupan mucho por las apariencias. ¿Por qué no vas a su oficina a hablar con ella? En persona, en un lugar público, con todos mirando. Le dará vergüenza armar un escándalo. Háblale con calma, razona con ella. Quizá muestra un poco de emoción. Ella aún te quiere, seguro se va a ablandar. Esas 2 últimas palabras, ablandarse, dieron justo en el centro de su orgullo. Su ego herido empezó a sanar bajo sus palabras melosas, y Jason asintió internamente, convencido. Sí. Él pensó, Hannah sigue siendo la misma mujer, fría por fuera pero blanda por dentro, su boca puede ser afilada, pero su corazón siempre se derrite. Solo necesito presionarla un poco y cederá. Repasó cada paso de su plan en su mente y se sintió satisfecho. Finalmente, una sonrisa de autosuficiencia apareció en su rostro después de días de estar sombrío. Solo que no sabía que la mujer que él creía que siempre cedería ya no era la que yo solía ser. A la mañana siguiente, Jason realmente apareció. Se quedó de pie justo en medio del vestíbulo del edificio donde yo trabajaba, sosteniendo un enorme cartel blanco con grandes letras negras. En el cartel decía: esposa inmoral comete adulterio y oculta bienes matrimoniales, más de una docena de palabras que gritaban acusaciones, quemándose en los ojos de todos los que pasaban. Era una actuación ridícula y patética a plena luz del día. Era hora punta y el vestíbulo estaba lleno, miradas curiosas, desdeñosas y juzgadoras caían sobre él y luego sobre mí. Cada mirada era como una aguja atravesando mi ropa y clavándose en mi piel. Mis colegas empezaron a agruparse en pequeños grupos, murmurando, señalando y lanzándome miradas furtivas. Sus expresiones eran una mezcla de confusión, sorpresa e incomodidad.
Los guardias de seguridad de la recepción intentaron sacar a Jason. Pero él se aferró al suelo como si fuera pegamento, gritando y actuando como la víctima más lamentable del mundo. Las líneas telefónicas internas de la empresa sonaban sin parar. Mi asistente, Kelly Wong, llamó a la puerta de mi oficina, pálida y con la voz temblorosa. Señorita Lee, abajo. Lo sé, la interrumpí, cerrando mi laptop con calma. No estaba nerviosa ni avergonzada. Por dentro estaba tan tranquila como un lago sin ondas. Me levanté, arreglé mi traje y me puse los tacones. Paso a paso, salí de mi oficina. Caminé directamente hacia el campo de batalla abajo. En cuanto aparecí, todo sonido desapareció, como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Cuando Jason Miller me vio, sus ojos se iluminaron, desesperados, como un hombre que se ahoga y ve un pedazo de madera flotante. Alzó la voz dramáticamente, iniciando su guión. Hannah, por fin decidiste aparecer. Eres una mujer sin corazón, vendiste nuestro hogar. ¿Y quieres dejarme sin nada? ¿Es que no tienes conciencia? Su voz temblaba, su rostro se contorsionaba de dolor, lágrimas corriendo por sus mejillas. Era casi convincente, una actuación impecable de un esposo desgraciado, víctima de una esposa cruel en un matrimonio sin amor. No le presté atención. Caminé hacia él, me detuve justo enfrente y saqué mi teléfono. Abrí la cámara y presioné grabar. La luz roja parpadeante parecía anunciar el fin de su farsa. Jason, dije, mi voz no era fuerte, pero sonó clara en el silencio pesado del vestíbulo. Tú dijiste que cometí adulterio y oculté bienes matrimoniales, ¿verdad? Todavía estamos legalmente casados, ¿correcto? Tomado por sorpresa, Jason se puso rígido y asintió por reflejo. Claro que sí, por eso no puedes vender la casa. Bien, asentí. Luego mi tono cambió, afilado y frío como una cuchilla. Entonces dime, ¿qué hacías ayer en la oficina de matrimonios con Emily y un certificado en la mano? Su rostro palideció de inmediato. Abrió la boca pero no salió sonido alguno, como si su garganta hubiera sido estrangulada. No esperaba que yo lo supiera, ni mucho menos que lo expusiera en público. No le di tiempo a reaccionar. Abrí mi galería. Seleccioné una foto y la mostré a todos, Jason y Emily abrazándose y besándose frente a la oficina de matrimonios, sosteniendo los libritos rojos. La imagen era clara, irrefutable. Cayó como una bofetada en su cara. Ambos sonriendo bajo el sol, radiantes, como recién casados. Lo miré directamente a los ojos, mi voz helada. ¿Este es el error que dices que todos los hombres cometen? El vestíbulo quedó en silencio absoluto. Luego, como una chispa en hierba seca, estallaron los murmullos. Se volvió a casar antes del divorcio, y vino a acusarla. Increíble. ¡Qué hipócrita! En un instante, la opinión pública cambió. El aire giró y el cuchillo moral cambió de manos. Las miradas hacia mí ya no eran dudosas, eran respetuosas, incluso simpáticas. Cada mirada hacia Jason estaba llena de asco. La mujer de la foto parece su exnovia, así que le engañó con su antiguo amor, y ahora quiere robarle la casa. El murmullo creció. Las miradas críticas que antes recaían sobre mí ahora se dirigían a él, con puro desprecio. El rostro de Jason pasó de blanco a rojo manchado de rabia. Se lanzó hacia mí para agarrar mi teléfono, pero lo esquivé con calma. Abrió la boca para defenderse, pero ninguna palabra salió. Cada excusa, cada mentira, inútil ante la prueba incontestable. En ese momento llegó la jefa de administración, una mujer serena llamada señora Carter, con el jefe de seguridad, el señor Brown. Observó la escena con una mirada fría y calculadora, primero a Jason y luego a mí. Señor Miller, este es un lugar de trabajo. Retírese inmediatamente. Y Hannah, ven a mi oficina. Asentí, guardé mi teléfono y respondí claramente, señora Carter. Lamento la interrupción que causé. Es un asunto personal, lo resolveré. No afectará mi trabajo. Ella me miró con aprobación. No dijo nada, pero su pequeño gesto fue suficiente para aliviar un poco el peso en mi pecho. Bajo decenas de miradas, Jason. El hombre que creyó tener todo el poder ahora parecía un gallo completamente derrotado, pálido, deshecho. Finalmente, acompañado por los guardias, fue escoltado fuera del edificio. Su escena vergonzosa terminó en derrota absoluta. Esa humillación pública fue una bofetada que Jason se dio solo. Y justamente esa humillación hizo que Emily entendiera algo. Enfrentarse a mí directamente no funcionaría. La mujer llamada Hannah Lee no era tan simple como pensaba. Así que cambió de estrategia. Me pidió reunirnos en una cafetería tranquila.
Cuando llegó, llevaba un vestido blanco impecable, maquillaje suave y el cabello delicadamente suelto. Su apariencia era pura, inofensiva, como una flor de loto blanca. Si no hubiera visto su expresión arrogante aquel día, frente a la oficina de matrimonios, hasta habría creído su acto. Hannah, comenzó, con los ojos rojos. Su voz temblaba como si cargara un sufrimiento inmenso. Tomé mi café, di un sorbo lento y la observé en silencio. Sé que me odias, dijo con voz cargada de emoción. Me odias porque estoy con Jason. Pero nosotros realmente nos amamos. Nos amamos desde la universidad. Si no me hubiera ido al extranjero, la que estaría a su lado no serías tú. Hizo una pausa, escogiendo sus palabras, luego habló suplicante. Hannah, por favor. Te lo ruego, déjalo ir. No quiero tu casa ni nada, solo quiero estar con Jason. Nosotros realmente nos amamos. El amor no puede cambiarse por cosas materiales. Mientras hablaba, lágrimas caían una por una, tan frágil, tan lastimera. Era una escena capaz de derretir el corazón de cualquier hombre. Lástima que yo no era un hombre. La miré, llorosa, con hombros temblorosos. Demasiado calculados para ser sinceros. No sentí pena, solo diversión. Amor verdadero, dije dejando mi taza. El porcelana chocó con el plato, un sonido seco que resonó en la cafetería. Si no te importa la casa. ¿Por qué Jason apareció en mi empresa con una pancarta haciendo un escándalo? Esa fue tu idea, ¿cierto? El rostro de Emily palideció al instante, sus lágrimas se detuvieron. No esperaba que la descubriera tan rápido. Encontré su mirada, mi voz fría, sin ira, solo distante con un toque de desprecio. Ese desprecio que nace al mirar algo inferior. Basta, deja de fingir, Emily. Sé perfectamente qué clase de mujer eres. Mejor que Jason. Estás celosa. Celosa de todo lo que tengo. ¿Crees que porque lo conociste primero, todo lo mío, su atención, la casa, mi vida, debería haber sido tuyo? Y exponiendo el núcleo podrido que había debajo. El rostro de Emily se volvió verde y luego rojo, humillada y furiosa por haber sido desenmascarada tan directamente. Ya no se molestó en actuar, secándose las lágrimas, me lanzó una mirada llena de amargura y resentimiento. ¿Y qué? Escupió entre dientes apretados. ¿Qué derecho tienes tú a tenerlo todo? Solo tuviste suerte, naciste con dinero. Si tu familia no hubiera comprado esa casa, ¿de verdad crees que Jason se habría casado contigo? Tú ya tienes todo, un hogar, una carrera, una vida cómoda, ¿por qué no puedes dejarme tener un poco de felicidad? Yo solo quiero a Jason, solo una casa así, ¿es realmente tan malo? Su voz se elevó, aguda y temblorosa con falsa rectitud. Resonaba de autocompasión y justificaciones, como si pudiera lavar su egoísmo gritando lo suficiente, y su ambición goteaba de cada palabra. Miré el rostro de Emily, deformado por los celos, y de pronto comprendí que quedarme allí, continuando esa conversación, era una pérdida de tiempo y de oxígeno. Me levanté, saqué unos billetes de mi cartera y los dejé ordenadamente bajo la taza de café intacta. Emily, dije con calma. Te diré dos cosas. Primero, lo que pertenece a otro nunca será tuyo. Si quieres una vida decente, gánatela tú misma. No seas un parásito que se alimenta drenando a los demás. Hice una pausa, mi voz fría pero firme. Segundo, no perdiste porque yo nací en una familia mejor. Perdiste por quién eres. Alguien que roba felicidad mediante manipulación y engaño jamás tendrá felicidad verdadera. Con eso, me di la vuelta y me marché sin mirar atrás, dejando solo la imagen de mi figura alejándose. Aguda y final como una puerta que se cierra de golpe, encerrando el pasado para siempre. No necesitaba mirar para sentir su mirada ardiendo, venenosa y llena de odio. Era como el siseo de una serpiente moribunda, furiosa pero impotente, siguiéndome hasta la salida del café. La venta de la casa avanzó sorprendentemente bien, casi en silencio. Los compradores eran una pareja joven a punto de casarse, pusieron un depósito el mismo día que la vieron y completaron el pago una semana después. Cuando vi la larga fila de números aparecer en mi cuenta bancaria, no sentí el triunfo que había imaginado, solo ligereza, como si el polvo al fin se hubiera asentado. Como si la pesada piedra en mi pecho finalmente se hubiera levantado. Usé parte del dinero como anticipo para un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Un barrio más tranquilo, lejos del ruido y de los recuerdos. El lugar no era grande, pero estaba lleno de luz, más que suficiente para vivir cómodamente sola. El resto del dinero lo deposité en una cuenta de ahorro a plazo. No necesitaba lujos, solo estabilidad.
Algo sólido bajo mis pies para el futuro. Tina vino a ayudarme a mudarme, llegando en su descapotable rojo brillante, ruidosa y confiada como siempre. En el maletero traía unas cuantas bolsas, lo justo para un nuevo comienzo, lo suficiente para tirar a la basura mi pasado. Felicidades, reina Hannah. Bienvenida a tu nuevo castillo, brindó, levantando 2 latas de cerveza en celebración fingida. Nos sentamos con las piernas cruzadas sobre cajas sin abrir, bebiendo cerveza y soñando con el futuro. La luz de la tarde entraba por las ventanas impecables, derramando franjas doradas sobre el suelo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como una cigarra mudando su caparazón. Para liberarme de aquella vieja piel tuve que raspar, arañar y sangrar. Pero lo logré. Estaba viva otra vez, renacida en alguien nueva. Todo parecía finalmente encajar, la vida empezaba a volver a su rumbo. Pero justo cuando pensé que la pesadilla había terminado, un sobrefrío del tribunal me devolvió de golpe a la realidad. Jason Miller me estaba demandando. La demanda exigía la división de bienes conyugales. Alegaba que, tras nuestro matrimonio, había gastado más de 200.000 yuanes en remodelar y renovar el apartamento, con pruebas de transferencias bancarias. Por lo tanto, argumentaba que la propiedad no podía considerarse bien privativo mío, y que tenía derecho a la mitad de las ganancias de la venta. Sostuve la demanda, leyendo cada línea engañosa y torcida, temblando de rabia. Pero al final solo me reí, una risa baja y fría. La espada estaba desenvainada, el tablero de juego volcado. Y la máscara por fin arrancada. El hombre que me había apuñalado por la espalda mostraba ahora su verdadera forma, sus colmillos más afilados y codiciosos. Sin dudar, contacté de inmediato al abogado John, uno de los mejores en divorcios. Después de explicarle todo y entregarle los documentos, su expresión se ensombreció. Señorita Lee, dijo con gravedad, este caso es algo complicado. Aunque la escritura declaraba claramente que el apartamento era propiedad privativa mía, adquirido antes del matrimonio, eso era indiscutible. El abogado Han explicó que si la otra parte lograba probar que Jason Miller había hecho una inversión financiera significativa tras el matrimonio, una que hubiera incrementado sustancialmente el valor del inmueble, el tribunal podría considerar otorgarle una pequeña parte del producto de la venta como compensación. 200.000 yuanes no es una cantidad enorme, dijo, pero tampoco es despreciable. Podría ser problemático. Mi corazón se hundió. No esperaba que Jason hubiera planeado tanto desde el principio. Desde que empezó las renovaciones había estado preparando este momento. Tina, sentada a mi lado, golpeó la mesa furiosa. Ese desgraciado, cuando arreglaba la casa actuaba como un santo, diciendo que gastó todos sus ahorros para construir su hogar contigo. Y resultó ser una trampa. Cerré los ojos y respiré hondo, obligándome a mantener la calma. El pánico no resolvería nada. Miré directamente al abogado Zhang, mi tono firme. Creo en la ley. Por favor, haga todo lo posible. No dejaré que me quite ni un centavo más. Él asintió con seriedad. No se preocupe, reuniremos pruebas sólidas. Mientras podamos demostrar que su supuesta inversión es ilegítima o de origen dudoso, tendremos una buena oportunidad de revertir esto. Cuando salí del bufete, el cielo se había oscurecido. El viento había aumentado y nubes pesadas cruzaban el horizonte como una advertencia de tormenta. Apreté los puños. Una tormenta se avecinaba, pero esta vez no huiría. La enfrentaría de frente. Comencé a forzarme a recordar cada detalle de la renovación. Hace 2 años, poco después de casarnos. No mucho después, Jason me entregó 200.000 yuanes. Dijo que eran todos sus ahorros de 5 años de trabajo, su contribución sincera a nuestro hogar. En ese momento, estaba tan conmovida que casi lloré. Pensé que me había casado con un hombre responsable que se preocupaba por nuestra familia. Pero ahora, mirando atrás, cada momento de esa emoción se sentía como una bofetada en mi propia cara. Busqué entre archivos viejos hasta encontrar el contrato de construcción y los recibos de transferencia relacionados con la renovación. El contrato estaba firmado con B&B Interiors, una reconocida empresa de diseño de la ciudad. Cuando verifiqué los detalles de los pagos en mis antiguos estados bancarios, encontré algo extraño. La mayoría de los pagos a B&B fueron transferidos directamente desde mi cuenta, tal como aparecía en el contrato, pero esa transferencia de 200,000 yuanes de Jason era diferente. El registro de la transacción mostraba que el destinatario no era B&B Interiors, sino una cuenta personal desconocida. Lo recordé con claridad. Jason me explicó que la cuenta pertenecía al cuñado de uno de los gerentes de B&B, y que así conseguiríamos un descuento. En aquel entonces, estaba embriagada de amor,
tan confiada, tan ingenua, que no dudé de él ni un segundo. Jamás imaginé que detrás de esa historia había una trampa cuidadosamente preparada. Esa cuenta personal, esa era la clave, el eslabón perdido. Informé de inmediato al abogado Zhang y lo autoricé a investigar al dueño de la cuenta. Al mismo tiempo, las redes sociales de Emily empezaron a cambiar. Desaparecieron las publicaciones lastimosas de desamor. En su lugar aparecieron insinuaciones sutiles de su nueva vida. Un día publicó la foto del menú de un restaurante de lujo, un nuevo comienzo merece un brindis. Al día siguiente, una foto de un brillante folleto inmobiliario, nuestro hogar soñado está por hacerse realidad. Perfecto, ella sí que sabía presumir. Pero ya ni me sorprendía ni me enfadaba. Incluso publicó una foto de su mano con un anillo de diamantes. No dijo nada, pero todos entendieron el mensaje. Era una declaración silenciosa dirigida a mí. Pronto se convertiría en la nueva señora de la casa. Cada foto, cada frase, era una provocación calculada. No hacía falta que gritara, su arrogancia se filtraba por cada imagen. Tina estaba furiosa cuando las vio, llenó mi WeChat de stickers enfadados. Esa falsa flor de loto ya cree que puede volar al cielo. Espera nada más, cuando tenga la evidencia, le arrancaré esa cara presumida, escribió. Yo miré las ridículas exhibiciones de Emily, por primera vez, no sentí nada. Ni ira, ni amargura, solo calma. Porque mientras más presume alguien lo que tiene, más demuestra lo vacío que está por dentro. Ella estaba impaciente, y Jason también. Y cuando la gente pierde la paciencia, comete errores y deja al descubierto las grietas que intenta ocultar. Yo no necesitaba moverme primero, solo tenía que esperar a que ellos mismos se delataran. 2 días después, el abogado Zhang me llamó. Su voz sonaba contenidamente emocionada. Señorita Lee, tenemos resultados. La cuenta personal que recibió los 200,000 yuanes. Pertenece a alguien llamado Li Zhangguo. El nombre sonaba común, fácil de olvidar, pero en cuanto lo escuché, el pecho se me tensó. Yo conocía ese nombre. Era el padre de Emily. La verdad me golpeó como un rayo. Esa transferencia nunca salió del dinero de Jason. Venía de la familia Lee. 2 años atrás, justo después de la boda, ya habían preparado esta trampa. Esos 200,000 yuanes nunca fueron un regalo, eran un anzuelo cuidadosamente colocado, esperando el momento perfecto para reclamar participación en mi propiedad. Un escalofrío me recorrió entera, subiendo desde los pies hasta la cabeza. Sentí náuseas. No podía creer que un hombre pudiera planear contra su propia esposa de forma tan calculada. Desde los primeros días dulces del matrimonio, hasta los pequeños detalles de la vida diaria. Cada palabra amable, cada gesto tierno, pudo haber sido parte de una estrategia fría y despiadada. Había dormido junto al hombre que afilaba el cuchillo para apuñalarme. Un hombre con cara de amante y alma de verdugo. Llamé a Tina de inmediato y le conté todo. Estuvo en silencio un momento, luego explotó. Jesucristo, ¿qué clase de monstruos son? Te cavaban la tumba paso a paso mientras sonreían. Eso no es amor. Eso es fraude. Fraude premeditado y organizado. Eso no es adulterio. Es un crimen disfrazado de romance. No te atrevas a asustarte, gritó. Ahora tenemos la evidencia más importante. Esta vez no solo no se irán con nada. Van a pagar por su avaricia. Perderán todo, dinero, reputación, todo. Cuando la rabia pasó, ambas nos calmamos y comenzamos a planear el siguiente paso. Ahora que teníamos su mayor punto débil, no podíamos atacar demasiado pronto. El momento debía ser perfecto. Esperaríamos al juicio, al juez, a los abogados, al público. Allí los expondremos bajo la luz más brillante. Ese sería el golpe final, el que destruiría su hermoso sueño para siempre. Unos días antes del juicio, Jason y su madre, Margaret Miller, aparecieron frente a mi nuevo apartamento. Su arrogancia era peor que nunca, debían creer que ya tenían la victoria en sus manos. Margaret, con las manos en la cintura, gritó como un gallo al amanecer: Hannah Lee, te aconsejo que conozcas tu lugar. Mi hijo gastó su dinero renovando esa casa, tiene derecho a la mitad. Si entregas el dinero ahora, todo puede terminar bien. Si no, cuando vayamos a la corte, la que perderá la cara serás tú. Detrás de ella, Jason sonreía con suficiencia. Hannah, por nuestro matrimonio, no quiero hacer esto grande. Dame solo la mitad del dinero y dejaré todo así. Quién sabe, quizá algún día incluso podríamos. No terminó, pero entendí lo que insinuaba. Lo miré a él y a su madre. Esos rostros codiciosos y falsos. No sentí nada, ni ira ni miedo, solo agotamiento.
Llamé inmediatamente a la seguridad del edificio. En minutos los escoltaron afuera, aún gritando insultos. No respondí. Solo cerré la ventana y me quedé allí un momento, con el rostro inmóvil. El día de la audiencia llegó claro y brillante. El cielo tranquilo, burlonamente pacífico. Me puse un traje negro impecable y entré al tribunal junto al abogado Zan, que ya había acomodado el tablero a la perfección y solo necesitaba dar jaque mate. Jason y Emily ya estaban sentados en la mesa del demandante. Ambos se veían seguros. Emily incluso me dedicó una sonrisa torcida, un gesto desafiante que decía que la victoria ya era de ella. Cuando comenzó la audiencia, su abogado habló primero. Presentó un registro impreso de la transferencia de 200,000 yuanes. Lo declaró como la pieza central de la evidencia, usando un tono grave, practicado y dramático, describiendo cómo su cliente había contribuido desinteresadamente. Con esa supuesta contribución, argumentó que Jason merecía la mitad de las ganancias de la venta. Luego Jason subió al estrado. Interpretó su papel como un actor buscando un premio, con la voz temblorosa y los ojos brillosos. Habló de las dificultades que había soportado, de cómo vivió con austeridad, ahorrando cada centavo, sacrificándolo todo por amor. Escuchándolo, cualquiera pensaría que era víctima de una cruel injusticia. Incluso parecía emocionado por sus propias mentiras. Miré al juez, su expresión era totalmente neutra, impenetrable. Luego fue nuestro turno. El abogado Zan se levantó, tranquilo pero firme, sus palabras claras y precisas. Primero presentó todos los documentos que demostraban que el apartamento era mi propiedad prematrimonial. Entonces cambió el enfoque, su señoría, con respecto a los 200,000 yuanes que el demandante alega como gastos de renovación, nuestra parte ha obtenido nueva evidencia. Entregó una carpeta al secretario del tribunal y continuó, tras una investigación independiente, hemos confirmado que el destinatario de esa transferencia es un hombre llamado Lee Zhang-wo, anunció claramente, su voz resonando en toda la sala. Y el señor Lee Zhang-wo resulta ser el padre de Emily Lee, la actual pareja romántica del demandante Jason Miller. La sala entera quedó en silencio. Literalmente se escuchó cómo la gente contenía el aliento. La sonrisa arrogante de Jason desapareció al instante, su rostro se quebró como vidrio, perdiendo el color en segundos. El pánico en sus ojos lo decía todo, sabía que ese era el momento en que había perdido. Pequeños murmullos recorrieron la sala, las miradas iban rápidamente de uno a otro, de mí, a Jason y a Emily. Jason quedó paralizado, la boca abierta como un pez fuera del agua, sin encontrar palabras. Incluso su abogado estaba visiblemente nervioso, sudando mientras intentaba recomponerse. Pero el abogado Zan no les dio oportunidad. Su tono se volvió más afilado, su señoría, afirmamos que estos 200,000 yuanes no son ahorros personales del demandante, ni una contribución legítima posterior al matrimonio. Esta cantidad fue transferida por un tercero, el padre del actual amante del demandante. La intención no fue generosidad ni buena voluntad, sino una clara colusión entre el demandante y la señorita Lee. Todo con el propósito de construir un rastro financiero falso y apropiarse ilegalmente de la propiedad prematrimonial de la demandada. En esencia, continuó, su voz cortante como una hoja, fue un intento calculado de manipular la ley y violar los derechos de otra persona. Cada frase cayó como un golpe de martillo, fuerte, pesada, definitiva. Vi a Jason volverse gris, los labios temblorosos. Emily estaba rígida como una muñeca agrietada. El juez frunció el ceño, su mirada endureciéndose como hielo. Miró directamente a Jason y dijo con calma autoritaria, «Señor Miller, frente a los argumentos y evidencia presentados, ¿tiene algo que decir?» Jason tartamudeó, evitando todas las miradas, «Y yo, no lo sabía. Ese dinero era mío, yo solo». Su voz temblaba, cada sílaba se rompía bajo el peso de sus propias mentiras. El juez continuó sin ceder, «Si ese dinero era realmente suyo, señor Miller, ¿por qué fue transferido desde la cuenta del padre de la señorita Lee? Puede demostrar que era de sus ahorros». Jason abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Se quedó mudo, los ojos llenos de pánico. Yo permanecí inmóvil, la espalda recta, los ojos fijos en él. No necesitaba decir nada, todo estaba claro. La voz del juez volvió a resonar, calmada pero implacable, cada pregunta golpeando como un tambor. Bajo esa interrogación imparable, su fachada se derrumbó, sus palabras se enredaron hasta volverse incoherentes, y al final quedó en silencio. Luego fue el turno de Emily. Fue llamada a testificar. Intentó su táctica de siempre, lágrimas, temblores, la voz suave y frágil.
Pero bajo el interrogatorio frío y meticuloso del juez y del abogado Zhang, su máscara se rompió poco a poco. Su testimonio contradijo completamente el de Jason. Cada palabra solo apretaba más el lazo alrededor de su propio cuello. La actuación que habían construido durante 2 años, su gran plan disfrazado de amor, fue desmantelado capa por capa, hasta que no quedó nada más que su núcleo podrido. En aquella solemne sala, la verdad sucia quedó expuesta. Los dos quedaron frente al juez despojados de toda máscara y dignidad, como payasos sin disfraz, patéticos bajo la luz de la justicia. Yo me senté tranquila, con la espalda recta, las manos sobre el regazo, observando cómo sudaban y tropezaban en el estrado. Todo había terminado. El veredicto final llegó tal como lo esperaba. La corte rechazó completamente la demanda de Jason Miller. El apartamento y todas las ganancias de la venta fueron reconocidos oficialmente como mi propiedad personal, adquirida antes del matrimonio. Además, debido a la evidente mala fe y abuso del proceso legal, todos los honorarios jurídicos serían pagados por Jason Miller. Cuando el mazo cayó, exhalé profundamente, como si soltara años de agotamiento acumulado. Al salir del tribunal, la luz del sol me cegó por un momento. Era brillante, deslumbrante, pero aún así, la luz dentro de mí era más fuerte. Detrás de mí, Jason y Emily salieron arrastrando los pies, sus rostros grises, los hombros caídos, como 2 perros callejeros expulsados. La arrogancia, la soberbia, la confianza falsa, todo había desaparecido. Apenas bajaron los escalones, Emily apartó la mano de Jason con un empujón y gritó: «Maldita sea, Jason. Eres un inútil. Dijiste que todo estaba bajo control, ¿y ahora qué? La casa se perdió, el dinero que puso mi familia también. ¿Cómo se supone que voy a enfrentar a mis padres?» Jason, ya hirviendo de rabia, respondió de inmediato: «¿Me estás culpando a mí? Tú fuiste la que me dijo que usara la cuenta de tu padre. Y ahora que todo explotó, me lo estás echando encima». «Te lo dije», gritó ella histérica. «¿Quién fue el que juró 1000 veces? ¿Qué podrías tener a Hannah bajo control? ¿Quién prometió que obtendrías la casa, que tendríamos esa vida perfecta, y míranos ahora? ¿Quién es el idiota que nos metió en este desastre?» Estaban gritándose en medio de la calle, justo afuera del tribunal, con multitudes pasando en todas direcciones. La discusión se degradó a señalar con el dedo, luego empujones, y finalmente un espectáculo completo. La gente se detenía a mirar, murmurando entre sí, nadie parecía simpatizar, solo miradas de desprecio y cabezas que negaban. Yo me quedé a distancia y luego me di la vuelta, no miré atrás. El espectáculo había terminado. Ese capítulo de mi vida había cerrado, y yo ya no formaba parte de él. Detrás de mí, Emily, furiosa y fuera de sí, arañó la cara de Jason con sus uñas recién hechas como una gata rabiosa. Jason la empujó fuerte y ella cayó al pavimento. Siguieron forcejeando y gritándose, sus insultos resonando por la calle. Una multitud se reunió, señalando, murmurando, filmando, riéndose, viendo cómo la pareja, perfecta, se destruía en público. Era feo, humillante, lamentable. Yo no me detuve. No, miré. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta, encendí el motor y me incorporé al tráfico. Miré una última vez por el espejo retrovisor, a través del cristal podía ver vagamente sus figuras rotas, forcejeando en medio de la calle. Atrapados bajo el desprecio del mundo. Retiré la mirada, no volví a mirar, ni por un segundo. No valían la pena. El juicio había terminado, pero la farsa no. Porque después de saber que su hija no solo no logró casarse con un hombre rico, sino que además perdió los 200,000 yuanes. El tribunal dictaminó oficialmente que la inversión de la familia Lee era una transacción ilegal, sin derecho a recuperar un centavo. Cuando los padres de Emily supieron que su dinero se había perdido, y que el tribunal había catalogado su participación como fraudulenta, según se decía, se enfurecieron. Los Lee fueron directo a la casa de Margaret Miller, gritando y maldiciendo tan ferozmente, que todo el vecindario llamó a seguridad para separarlos. De un lado, la suegra dominante acostumbrada a hacer berrinches, del otro, los temperamentales padres de un amante con más orgullo que sentido común. Las dos familias chocaron como animales salvajes, peleando por esos 200,000 yuanes, gruñendo, chillando, arañándose como perros callejeros peleando por sobras. El caos sacudió toda la cuadra hasta que la policía tuvo que intervenir. En cuanto a Jason Miller, su caída no fue menos brutal. Desde ondear aquel cartel humillante frente a mi oficina hasta perder estrepitosamente en el tribunal, sus escándalos se difundieron por la comunidad profesional como fuego. Todos conocían la historia, cómo se registró en un nuevo matrimonio antes de finalizar su divorcio.
Cómo conspiró con su amante para apoderarse de los bienes de su exesposa. Se volvió un chiste andante. Poco después, su empresa lo despidió por dañar la reputación de la firma. La casa se fue, su dinero se fue, y ahora su carrera también. Todo lo que había construido en esta ciudad, lo destruyó con sus propias manos. Cuando tocó fondo, vino a buscarme otra vez. Esa noche, lo encontré esperando afuera de mi edificio. Se veía demacrado, sin afeitar, con ojos hundidos, como alguien 10 años mayor. Al verme, su expresión titubeó entre culpa y desesperación. Hannah, dijo con la voz quebrada. Estaba equivocado, lo juro. Sé que estaba equivocado. Estaba ciego. Dejé que Emily me manipulara. Por favor, dame otra oportunidad. Empecemos de nuevo. Seré bueno contigo esta vez. Te prometo que te amaré con todo lo que tengo. Podemos volver a casarnos, ¿sí? Lo miré como si fuera un desconocido en la calle. Sin responder, saqué mi teléfono y llamé a la seguridad del edificio. Hola, hay un hombre extraño merodeando en la entrada, dije con calma. Me está acosando. Por favor, vengan a encargarse. Jason se quedó helado, con los ojos muy abiertos, mirando mi rostro. Mirando la calma fría e indescifrable de una mujer que ya no siente nada. No había ira, ni lástima, ni amor. Solo desapego. Momentos después llegaron los guardias. Bajo su firme insistencia, él finalmente bajó la cabeza y se marchó, llevándose sus disculpas baratas. Y esa mirada rencorosa de derrota. Me quedé en el pasillo, iluminado por una luz cálida y dorada, pero no miré atrás. Lo sabía con absoluta certeza, él ya no tenía ningún lugar en mi vida. Un año después, usé parte del dinero de la venta de la casa, junto con mis ahorros, para abrir un pequeño estudio de diseño con Tina. Solo aceptábamos proyectos que nos inspiraran, que significaran algo. El negocio era modesto, pocos clientes e ingresos sencillos, pero había energía, risas y un sentido tranquilo de propósito. En el balcón de mi nuevo apartamento, cultivé macetas de flores y hierbas. Adopté un gato ragdoll perezoso que adoraba dormir en mi regazo. En las tardes soleadas preparaba té floral, sostenía a mi gato y me mecía en mi silla, leyendo mientras la luz inundaba la habitación y las hojas verdes. Mi vida ahora era tranquila, libre y llena de esperanza. A veces, por conocidos, aún oía fragmentos sobre Jason y Emily. Tras el escándalo, discutían constantemente, bajo el peso de la vergüenza y el chisme público. Eventualmente se separaron. Emily nunca se casó con un hombre rico como soñaba, su reputación quedó arruinada permanentemente tras la demanda. Y terminó en un matrimonio apresurado con un hombre muy por debajo de sus expectativas, viviendo una vida gris y desilusionada. Mientras tanto, Jason saltaba de trabajo en trabajo, intentando mantenerse a flote. Ninguna empresa quería contratarlo, nadie quería que su nombre se asociara con el de él. No sentí nada cuando lo escuché. Ni satisfacción, ni lástima, ni nostalgia. Todo lo relacionado con ellos era, para mí, solo una historia que terminó hace mucho tiempo, una que pertenecía a otra vida. Y yo, por fin, era libre de comenzar la mía.